Buenas. Todo a la vez en todas partes es una película y una historia que va sobre muchísimas cosas a la vez y todas ellas al mismo tiempo. Literalmente casi le está haciendo honor a su propio nombre y es en sí mismo como recíproco o incluso redundante. Lo cual no es malo, porque esta película trata sobre muchísimos conceptos, lo cual al final no es ninguna sopa, ningún popurrí, porque se unen todos al final en una historia muy disfrutable y con muchas ideas sobre las que reflexionar. No son ideas tampoco novedosas, innovadoras, tan profundas, y son cosas que ya hemos oído hablar de ellas en muchas otras historias, pero esta película se disfruta sobre todo en su proceso de visionado, en la experiencia que te da, porque las premisas alrededor de las cuales gira las hemos visto ya muchas veces, incluso recientemente. Esta película sobre todo me recuerda mucho a la reciente, o bueno, no tan reciente pero tampoco tan lejana en el tiempo, Red de Pixar, que también trata sobre la familia, que es uno de los conceptos alrededor de los cuales gira todo a la vez en todas partes, pero además de eso tienes el concepto tan asiático de la cultura asiática, que es el efecto mariposa, el cómo las pequeñas decisiones pueden desembocar al final en grandes repercusiones, y el cómo una pequeña decisión que tomes hoy en día puede repercutir después de muchísimo tiempo en algo muy grande, o que eso te lleve a algo muy grande al final. Y es el concepto de la familia, el cómo tenemos que saber también comunicarnos, porque esta película también va sobre la comunicación entre los seres humanos, el cómo tenemos que aprender a comunicarnos entre nosotros, el saber empatizar con la otra persona y sobre todo no caer en el orgullo y dejar a las personas que sean ellas mismas y que hagan lo que quieran hacer y no controlarlas, estén en la edad en la que estén. Y además toda esta historia se cuenta a través de la dinámica del multiverso, el cual ya lo hemos visto en otras obras de ciencia ficción. En fin, un montonazo de cosas que al final se traducen en una película muy disfrutable. Explicar la dinámica por la cual funciona, digamos, la física de esta película es un tanto complicado y simplemente os voy a recomendar que veáis esta película si no la habéis visto ya. Pero básicamente lo que ocurre es que los universos paralelos empiezan a cruzarse entre ellos. Entonces la madre de una familia descubre que existen variantes infinitas de ella misma y de su familia en un montón de posibilidades infinitas, y descubre cómo podría haber sido su vida de haber tomado otra clase de decisiones, incluida la de no haberse casado con su marido y no haber tenido una hija. La cuestión es que existe un universo original donde la madre sacrifica a su hija en pro de investigar precisamente toda esta tecnología del multiverso. Lo verdaderamente interesante por cómo se desarrolla toda esta historia es que los elementos que aparecen en ella son a la vez metafóricos y literales. Cada universo paralelo o la ramificación de una realidad es literal, pero también es en sí misma metafórica a lo que es el argumento central, el eje central de la historia, porque en todas las realidades se representan a través de otras maneras lo que acaba ocurriendo en nuestro argumento central. Y cogiendo de ejemplo lo que acabo de decir, si por ejemplo en el universo original, que no es el narrativamente el nuestro, lo que ocurre es que la madre sacrifica a su hija por investigar el multiverso, porque es que es como si mandase su conciencia y esa conciencia de la hija se esparce y ella queda atrapada en ese multiverso. Entonces realmente eso lo que expresa es, en nuestro como espectadores, en el universo nuestro narrativo original, es que la madre simplemente no es capaz de empatizar con la hija y no es capaz de sentir ella por lo que pasa a su hija en la adolescencia, no es capaz de meterse ella en sus zapatos. Y eso es lo que anhela la hija, se siente perdida, se siente, digamos, emocionalmente abandonada por su madre, y lo que ella quiere es que ella vea las cosas desde su perspectiva. Pero la madre es muy orgullosa y cuando intenta acercarse a su hija para hablar nunca es capaz de dar el paso para admitir su culpa y decirle lo siento. Siempre quiere llevar ella la razón, algo tan típico de los padres. Pero además de ser esto un argumento que se parece bastante al de Red, en esta película este conflicto va un poco más allá y también se establece un conflicto entre lo que es la madre y su marido, el padre de la familia, porque ellos también distan en su personalidad, porque la madre es una persona un tanto negativa en general, es un tanto pesimista, porque ella carga sobre sus hombros, o aparentemente eso es lo que parece, con todas las preocupaciones, y el padre parece un tanto tontainas, un tanto desentendido, pero eso no es verdad, porque él también tiene su forma de afrontar los problemas, pero con un estilo particular a través de ser más positivo en la vida. Entonces esa es otra lección que también aprende la madre, de que no hace falta ser siempre tan negativo y que eso no es muestra de que realmente tú te estás preocupando, y que de hecho el marido siempre ha estado ahí con ella detrás, apoyándola, solucionándole o ayudándole a solucionar desde las sombras muchos de los problemas. Entonces al final lo que tenemos aquí es que es un personaje principal, el de la madre, quien tiene que aprender al final todas estas lecciones, que son muchas a la vez. Y realmente lo que pasa con esta película, lo que sí sería criticable pero no es nada malo, es que todas estas cosas
las entiendes prácticamente al principio. Y puesto que ves el personaje de la madre, los problemas que ella encarna, entiendes que para solucionarlos, cuál va a ser la solución final a la que ella va a tener que llegar. Entonces, al menos para mí, el final fue bastante predecible, en el sentido de que yo tuve bastante claro qué es lo que tenía que aprender como lección final el personaje de la madre, y de que ese iba a ser el final. Entonces, ¿resulta esta película decepcionante? No, para nada, porque esta película funciona con arquetipos narrativos ya conocidos por todos, y si además sabes cuál va a ser el final, con lo que acabas disfrutando de esta película es precisamente del proceso de visionado y el cómo se ejecuta esa historia cogiendo de base esos arquetipos que ya hemos visto mil y una veces. Lo original de esta película es precisamente su desarrollo y su ejecución, no tanto el final, el cual es satisfactorio. Es un final bueno, de los clásicos finales buenos de manual. Y realmente para esta historia no le hacía falta, digamos, subvertir las expectativas o crear un final que diese un giro a todo, porque eso sí sería estúpido y un tanto ridículo. Que hablando de cosas ridículas, vamos a hablar un poco técnicamente cómo funciona la narrativa de esta historia. Y es que la película baila bien entre lo muy conceptual y denso y momentos para relajarte, porque hay momentos en los que te explica densamente cosas por cómo funciona todo el universo narrativo expresado dentro de la película, pero lo aligera bastante con escenas de acción o un tanto de movimiento. En una película de este corte no podían faltar las escenas de artes marciales asiáticas, las cuales se intercalan precisamente con esos momentos conceptuales, y el ritmo se mantiene bastante bien, te mantiene la película bastante enganchado, porque no se vuelve monótona en ningún momento. Quizás incluso, esto es subjetivo y particular, las propias escenas de lucha de artes marciales, quizás esas mismas se vuelvan un tanto repetitivas en un momento dado de la película, que es al inicio de la segunda mitad, que tenemos ahí una secuencia bastante larga, que son todo acción y todo peleas, la cual tiene una duración justa como para notar su presencia. Las mejores cosas cuando están bien hechas es cuando no notas su presencia, pero en el momento en el que estás empezando a notar la presencia de algo, dices, esto existe, estoy notando su presencia, entonces creo que me está molestando, pero tiene esa duración perfecta como para decir, vale, ok, aquí justo se termina. Y la cuestión es que en esa secuencia hay solamente peleas, solamente hay puños y mamporros, que está bien para aligerar, pero igual se vuelve demasiado larga, pero no llega a ser malo. Y lo mismo creo que pasa un poquito con el propio final, con la secuencia final de cuando ya la madre comprende todas las lecciones, y ese momento es el más sentimental de toda la película. Creo que se vuelve un tanto demasiado largo y demasiado sentimental, pero oye, tampoco está mal, porque en última instancia es un final bonito, es un final bueno para una historia que también es buena y muy positiva y con mucho corazón. Entonces, como ya he dicho, lo realmente satisfactorio de todo a la vez en todas partes es realmente ver la película, no terminar de verla. Disfrutas con esta película prácticamente en todo momento. Y una cosa que también me gustó especialmente es ese humor ridículo que tiene, que por un lado son las propias bromas que tiene, por ejemplo, cuando se introduce, digamos, el premio en forma de juguete sexual, el Bad Plug, y ya no tanto el segundo chiste recurrente que hacen, que es que se lo introducen por detrás, sino cuando se introduce el elemento, cuando está la contable, la agente de Hacienda, les dice, esto es un premio, porque sabes que ella representa precisamente el estar dando por ahí, como agente de Hacienda. Y luego la película tiene momentos incluso que expresa mucha ridiculez, pero eso tiene todo el sentido, porque precisamente en un mundo que está lleno de posibilidades infinitas, cualquier cosa, literalmente cualquiera puede ocurrir. Y aquí se nota mucho que los guionistas o quienes hayan concebido o escrito esta historia le han echado imaginación a volar como han querido. Y precisamente porque la historia ha plantado esos precedentes, eso les permite narrativamente hacer todo lo que quieran, porque si la historia así lo establece, está todo justificado. A mí lo que me gusta es cuando el sinsentido tiene sentido. Olé. En fin, por concluir, aun a pesar de ser esta una historia y una película un tanto predecible desde el propio principio, realmente sí es capaz de engancharte y llevarte hasta el final, con un final satisfactorio, aunque sea típico. Esta película para mí representa lo que siempre digo, que si coges las cosas ya conocidas por el público, arquetipos que ya todo el mundo conoce, y les das un poco la vuelta y lo haces de forma original, tienes una historia maravillosa, disfrutable prácticamente por todo el mundo. Y además es que esta película no inequívocamente ha tenido muchísimos reconocimientos tanto por la crítica como por el público, y yo veo por qué. Llego un poco tarde para verla, pero bueno, mejor tarde que nunca, y me alegro mucho de haberla visto. Y vosotros, mientras tanto, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado, suscribiros al canal por favor si os gustan mis vídeos, y si queréis ver más, y hasta otra.